Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a despertar su curiosidad y quizás, hasta un poco de debate. ¿Kerem Bürsin cree en el amor a primera vista? Y no solo eso, vamos a sumergirnos en algunas confesiones suyas que realmente te van a sorprender. Así que preparen sus palomitas de maíz, acomódense y acompáñenme en este recorrido por la vida amorosa y las creencias de uno de los actores turcos más queridos y carismáticos. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscripción y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y cada nuevo suscriptor nos impulsa a traerles contenido cada vez más interesante. Ahora sí, hablemos de Kerem Bürsin. Para quienes no lo conozcan, Kerem es un actor turco que ha conquistado corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional, gracias a su talento, su carisma y, seamos honestos, su increíble atractivo. Lo hemos visto en telenovelas que han sido auténticos fenómenos, como Güneş Beklerken, o, más recientemente, la exitosa Sen Kalkam, donde su química con Hande Erçel traspasó la pantalla y se convirtió en uno de los romances más comentados del espectáculo. Pero más allá de sus personajes, siempre nos hemos preguntado cómo es Kerem en su vida personal, cuáles son sus pensamientos, sus creencias. Y es precisamente en ese ámbito donde surgen preguntas fascinantes, como esta: ¿el amor a primera vista existe para él? ¿Y qué otras cosas nos ha revelado que nos dejan pensando? Hoy desgranaremos estas cuestiones basándonos en sus propias palabras, en entrevistas y declaraciones que han salido a la luz y que, repito, les aseguro que les van a sorprender. Comencemos por el meollo del asunto: el amor a primera vista. Es un concepto que ha sido plasmado en innumerables películas, libros y canciones. Para algunos es el destino, el momento mágico en el que dos almas se reconocen instantáneamente. Para otros es una fantasía romántica, una idealización de lo que el amor debería ser. ¿Y Kerem Bürsin? Él ha sido bastante abierto al respecto, y sus respuestas no son las típicas que uno esperaría de un galán de telenovela. En varias ocasiones, cuando se le ha preguntado sobre el amor a primera vista, Kerem ha expresado una visión más pragmática, pero a la vez profundamente romántica. No descarta la idea de una conexión instantánea, de sentirse atraído de inmediato por alguien, pero le da un matiz importante. Para él, esa primera chispa, esa atracción inicial, es solo el principio. Es un anzuelo, un detonante, pero no es suficiente para construir una relación duradera. Él enfatiza que el amor verdadero, el amor profundo y significativo, requiere tiempo, esfuerzo, conocimiento mutuo y, sobre todo, un trabajo constante de ambas partes. Imaginen esto: estás en un lugar, y de repente tu mirada se cruza con la de alguien. Sientes una especie de electricidad, una conexión innegable. Esa es la magia del amor a primera vista, ¿verdad? Bueno, Kerem reconoce esa magia. Él ha dicho que sí, puede haber un momento de gran atracción, una especie de clic inmediato. Pero inmediatamente después, añade que esa atracción debe ser cultivada, debe ser explorada. No se trata de enamorarse perdidamente en ese instante, sino de abrir una puerta a la posibilidad de conocer a esa persona y ver si esa chispa inicial se convierte en algo más sólido. Es como encontrar un tesoro: ves algo brillante, algo que te llama la atención, pero luego tienes que excavar para descubrir si es oro puro o solo un reflejo. Y Kerem, por lo que parece, prefiere asegurarse de que sea oro. Esta perspectiva me parece fascinante porque rompe con el estereotipo del actor que vive en un cuento de hadas. Kerem parece tener los pies bien puestos en la tierra, incluso cuando habla de amor. Él valora la profundidad, la autenticidad y la construcción conjunta. No cree en el amor como algo que simplemente sucede y ya está, sino como un proceso activo, un viaje compartido. Ha mencionado la importancia de la comunicación, de entenderse, de apoyarse mutuamente y de crecer juntos. Para él, el enamoramiento inicial es la sinopsis, la promesa de una gran historia, pero el amor real es la novela completa, con sus capítulos, sus giros inesperados, sus momentos de calma y sus desafíos. Y me encanta esa idea, ¿a ustedes no? Ahora pasemos a las confesiones que te sorprenderán. Porque Kerem no solo habla del amor a primera vista, sino que ha abierto su corazón sobre otros aspectos de su vida personal y sentimental que nos dan una visión mucho más completa de quién es él. Una de las cosas que más ha llamado la atención es su perspectiva sobre la vulnerabilidad en las relaciones. A menudo pensamos que las figuras públicas, los actores que interpretan personajes fuertes en pantalla, son invulnerables en la vida real.
Pero Kerem ha sido muy honesto sobre la importancia de ser vulnerable con tu pareja. Ha confesado que al principio le costaba abrirse completamente, quizás por miedo a ser herido o por la presión de mantener una imagen. Sin embargo, con el tiempo se ha dado cuenta de que la verdadera conexión, el amor profundo, solo se alcanza cuando uno se permite ser vulnerable, cuando se muestra tal cual es, con sus miedos, sus inseguridades y sus imperfecciones. Esta confesión es poderosa porque nos recuerda que todos somos humanos, independientemente de nuestra fama o éxito. Kerem ha aprendido que mostrarse vulnerable no es un signo de debilidad, sino de valentía. Es un acto de confianza hacia la otra persona, una invitación a construir un espacio seguro donde ambos puedan ser auténticos. Ha dicho que las relaciones más significativas que ha tenido son aquellas donde ha podido ser completamente él mismo, sin máscaras, sin pretensiones. Y eso, amigos, es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas y relaciones. ¿Cuántas veces nos hemos contenido por miedo a lo que el otro piense, o a cómo pueda reaccionar? La valentía de Kerem al compartir esto nos anima a explorar esa misma valentía en nosotros. Otra confesión interesante tiene que ver con su visión de la independencia en una relación. Kerem, a pesar de ser un romántico empedernido en sus personajes, ha dejado claro que valora enormemente el espacio individual y la independencia dentro de una pareja. No cree en la fusión total, donde dos personas pierden su identidad individual por estar juntas. Al contrario, promueve la idea de que una relación sana es aquella donde ambos miembros son individuos completos, con sus propias pasiones, sus propios amigos y sus propias metas, y que esa individualidad enriquece la relación en lugar de disminuirla. Él mismo, como figura pública, ha tenido que aprender a equilibrar su vida personal con su carrera, y eso le ha dado una perspectiva valiosa sobre la importancia de tener un yo propio, incluso cuando se comparte la vida con alguien más. Esto se relaciona mucho con su enfoque sobre el amor a primera vista. Si el amor es una construcción, entonces esa construcción se basa en dos pilares sólidos, dos individuos que eligen libremente construir algo juntos. No se trata de depender del otro para ser feliz, sino de compartir la felicidad y las experiencias con alguien que te complementa, que te inspira y que te apoya en tu propio camino. Kerem ha dicho que admira a las personas que tienen sus propias pasiones y que persiguen sus sueños. Y creo que eso es algo que resuena con mucha gente. Queremos parejas que nos inspiren, que nos impulsen a ser mejores, pero que también respeten nuestro propio espacio y nuestras propias individualidades. Y aquí viene una confesión que podría sorprender a muchos, especialmente a los fanáticos más acérrimos de sus parejas en pantalla. Kerem ha hablado sobre la diferencia entre la química en la pantalla y la química en la vida real. Si bien es innegable la conexión que ha tenido con sus coprotagonistas, ha sido muy claro al decir que lo que vemos en pantalla es, en gran medida, producto del trabajo, la actuación y la dirección. La química real, la conexión profunda, esa que construye una relación duradera, es algo mucho más complejo y que va más allá de una simple atracción. Ha sugerido que si bien la atracción puede existir, la compatibilidad, los valores compartidos y la forma de ver la vida son factores mucho más determinantes para el éxito de una relación a largo plazo. Esto es importante porque a menudo como espectadores, nos dejamos llevar por la intensidad de las escenas románticas y creemos que esa conexión debe traducirse directamente a la vida real. Kerem nos trae de vuelta a la realidad, recordándonos que la actuación es un arte y que, aunque la inspiración exista, el amor verdadero es una decisión consciente y un compromiso mutuo que se construye día a día, fuera de los sets de grabación. Además, Kerem ha sido sorprendentemente honesto sobre los desafíos que implica mantener una relación pública. La constante atención de los medios, los rumores, las especulaciones, todo eso puede ser una presión enorme. Él ha confesado que lidiar con la exposición mediática ha sido uno de los aspectos más difíciles de su vida sentimental. Ha aprendido a ser más reservado en ciertos aspectos, a proteger su privacidad y la de sus seres queridos. Ha dicho que intenta mantener su vida privada lo más privada posible, y que eso a veces significa no compartir todo lo que le gustaría, por el bien de la relación y de las personas involucradas. Esta confesión nos da una idea de la complejidad de su vida. No es solo ser un actor famoso, es también tener que navegar por un mar de expectativas y escrutinio público, incluso en lo más íntimo. Su enfoque en la protección de su privacidad habla de una madurez y una sabiduría para salvaguardar lo que realmente importa. Otra área donde Kerem ha sido revelador es en su definición de una pareja ideal.
Más allá de las apariencias físicas, él busca cualidades más profundas. Ha mencionado la inteligencia, el sentido del humor, la bondad y la ambición como características que admira en una persona. Pero sobre todo destaca la importancia de la confianza y la lealtad. Para Kerem, una relación se basa en esos pilares fundamentales. Sin ellos, incluso la atracción más fuerte se desmorona. Ha expresado que valora a las mujeres que son fuertes, independientes y que tienen sus propias metas en la vida. Y esto encaja perfectamente con su propia personalidad y su forma de ver el mundo. Podríamos resumir estas confesiones en varios puntos clave que nos ofrecen una visión muy completa de Kerem Bürsin. Primero, sobre el amor a primera vista. Sí, cree en la chispa inicial, en la atracción instantánea, pero insiste en que el amor verdadero se construye con tiempo, esfuerzo y conocimiento mutuo. No es un destino predestinado, sino una elección consciente y un trabajo en equipo. Segundo, sobre la vulnerabilidad. Ha aprendido que mostrarse vulnerable es esencial para una conexión profunda y auténtica, y que la valentía de ser uno mismo es un ingrediente clave en cualquier relación significativa. Tercero, sobre la independencia. Valora enormemente el espacio individual y la autonomía dentro de una pareja, promoviendo la idea de que dos individuos completos enriquecen su unión. Cuarto, sobre la diferencia entre la pantalla y la vida real. Es consciente de que la química en la actuación es diferente a la conexión real y que otros factores como la compatibilidad y los valores son más importantes para el éxito a largo plazo. Quinto, sobre las relaciones públicas. Ha compartido los desafíos de la exposición mediática y la importancia de proteger la privacidad. Y sexto, sobre la pareja ideal. Busca inteligencia, sentido del humor, bondad, ambición, pero sobre todo, confianza y lealtad, junto a una mujer fuerte e independiente. En definitiva, Kerem Bürsin se nos presenta no solo como un actor talentoso y carismático, sino como una persona reflexiva, con una visión madura y realista del amor y las relaciones. Sus confesiones nos invitan a pensar, a cuestionarnos nuestras propias creencias y a valorar los aspectos más profundos y duraderos de las conexiones humanas. Nos muestra que detrás del brillo de la fama, hay un ser humano que busca la autenticidad, la profundidad y la construcción de un amor genuino. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las confesiones de Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el amor a primera vista. ¿Creen que existe? ¿O piensan como Kerem, es solo el comienzo de algo más grande? Y de todas las confesiones que hemos mencionado, ¿cuál les ha sorprendido más? Déjenme sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus perspectivas y siempre es un placer interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos anima a seguir trayéndoles contenido que les haga pensar, que les entretenga y que les conecte con sus ídolos de una manera más profunda. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.